quiero agradecer muchísimo a la invitación. Tuve la fortuna de estudiar mi posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de donde soy egresado, y voy a tratar de compartir con ustedes lo que he aprendido durante 25 años de hacer endodoncia y de colocar bloqueos regionales y locales todos los días. Más o menos un dentista en su vida útil, que son más o menos 25 a 30 años, pone en promedio unos 20, 25 mil bloqueos. Yo más o menos es lo que calculo que he puesto hasta la fecha, unos 20, 25 mil bloqueos. Entonces voy a tratar de compartirles la experiencia adquirida durante este tiempo. La idea es que ustedes se lleven un mensaje a casa, que la siguiente vez que anestesien a un paciente lo pueden hacer de una manera mejor y que esta plática les ayude a resolver alguna duda que tengan acerca de por qué a veces cuesta tanto trabajo anestesiar. Entonces es importante recordar que el problema al que nos enfrentamos es de origen pulpar, es decir, siempre que tengamos un paciente con dolor, vamos a tener una pulpa en un grado mayor o menor de inflamación. Y algo también muy importante recordar es que no hay ninguna razón fisiológica por la cual no podamos anestesiar a un paciente. Esto que está escrito acá, está usted muy nervioso, por eso no le agarra la anestesia, olvídalo, esto no es cierto. O sea, sí son los nervios del paciente, pero los nervios dentales que están inflamados y que no están debidamente anestesiados. Entonces, no anestesiar bien a un paciente nos lleva a ver gente así, que tiene temor de ir al dentista, que le tiene temor a los tratamientos dentales. Por ejemplo, en mi caso, como endodoncista, la endodoncia tiene muy mala fama. Sin embargo, es un tratamiento que si hacemos bien debe ser 100% indoloro. Es decir, cuando terminemos una consulta, así es como tendríamos que ver a un paciente. Tal vez no feliz de estar con el dentista, pero sí feliz de que lo pudimos tratar sin dolor. Entonces, algo que me gusta mucho manejar es un término que se llama anestesia profunda, que quiere decir que nosotros en cada paciente, de manera predecible, debemos lograr una calidad y cantidad de anestesia tal para llevar a cabo cualquier tratamiento sin ninguna sensación de dolor o no placentera y en ausencia total de síntomas para el paciente. Entonces, para eso tenemos que recordar cómo se lleva a cabo el efecto anestésico. Hay que recordar que los nervios tienen en su parte externa, en su membrana celular, una composición similar a la de cualquier membrana celular de cualquier parte del cuerpo. Entonces, en este momento tendremos aquí canales de sodio y potasio que van a ser importantes para nosotros. Si pudiéramos ver diagramáticamente una fibra nerviosa, esto es lo que veríamos. Esta es la fibra que tiene una carga interna negativa y mientras esté negativa estará en potencial de reposo y el paciente no tendrá dolor. Va a haber tres fenómenos que pueden revertir esa polaridad, que van a ser infección, inflamación y trauma. Cualquiera de estos tres lo que va a hacer es que abrir compuertas a lo largo de la fibra nerviosa, permitiendo que el sodio que se encuentra de manera extracelular penetre al interior de la fibra y la cargue de manera positiva. Cuando eso sucede, decimos que hay una depolarización rápida, se alcanza un potencial de acción y viene un disparo del dolor desde aquí hasta el centro de procesamiento de información de dolor a nivel del cerebro, que es la corteza cerebral. Desafortunadamente nosotros no podemos cerrar estas compuertas. Lo que sí podemos hacer es meter aquí una molécula de anestésico que bloquee físicamente la entrada de iones de sodio. Eso es algo muy importante. Ahora, estas compuertas se van a volver a cerrar en un paciente que no tenga dolor, por ejemplo, o dolor muy ligero en muy poco tiempo, 5 a 10 minutos, pero en pacientes con mucho dolor, estas compuertas generalmente se cierran de 20 a 30 minutos. Por lo tanto, en pacientes con dolor, ese es el tiempo que tenemos que esperar para que haga efecto el anestésico. A lo largo de la membrana celular vamos a tener diferentes aminoácidos que se enrollan sobre sí mismos formando unas unidades llamadas sextetos. 4 unidades de estas van a delimitar un espacio que conocemos como canal de sodio y potasio, que normalmente se encuentra inactivo o que se activa, como ya habíamos dicho, en presencia de inflamación, infección o trauma. Una vez que estas compuertas se abren, el sodio extracelular penetra libremente, carga positivamente la fibra y viene el disparo del dolor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es depositar anestésico afuera. Ese anestésico, parte de él, que se llama base, va a atravesar la fibra nerviosa y luego el catión va a entrar desde afuera hacia adentro y va a bloquear el canal de sodio a nivel de un receptor específico llamado receptor para anestésicos locales. Y es así como se lleva a cabo nuestro efecto anestésico. Ahora, dentro del cartucho, nuestro anestésico se va a dividir de acuerdo a su cadena intermedia en ésteres o en amidas. Va a tener una parte aromática que es lipofílica, que le ayuda a atravesar estructuras grasas, como es
la membrana de fosfolípidos, tendrá un grupo amino, que es una parte hidrofílica que le ayuda a no ser destruido en el tejido. Ahora, una vez que ese anestésico pasa del cartucho a los tejidos, lo vamos a dividir en dos. Una forma base, abreviada RN, que es aquella parte del anestésico que le permite atravesar la membrana celular del nervio, y otra que sí tiene carga positiva, que se llama catión, que es la encargada de bloquear el canal de sodio y potasio. Entonces, cuando nosotros anestesiamos, parte del anestésico se convierte en base. Esa base es la que penetra la fibra nerviosa, es decir, el anestésico no penetra por las compuertas abiertas, y adentro se vuelve a dividir, y el catión resultante es el que de adentro hacia afuera entra al canal de sodio, se pega al receptor y bloquea físicamente la entrada de más iones de sodio. Diagramáticamente, así es como se vería un canal cerrado, un canal abierto y un canal bloqueado por el catión. Ahora, mucha gente duda que, por ejemplo, los anestésicos tópicos funcionen. Entonces, ¿qué hay al respecto? Los anestésicos tópicos lo que van a hacer es producir una expansión de la membrana muy ligera y de muy poca profundidad, pero sí funcionan. Pero para que funcionen tenemos que hacer dos cosas. Primero, secar muy bien la mucosa donde los vamos a colocar con una gasa, y después, con una torunda de algodón, un hisopo, colocar el anestésico tópico en contacto con la mucosa por lo menos 2 minutos. Si nosotros hacemos eso, obtendremos unos 2 o 3 milímetros de anestesia en mucosa suficientes para meter la punta de la aguja, el bisel, y que el paciente no lo sienta y empezar a soltar anestésico. Eso es muy importante, que entre primero nada más el bisel, soltar anestesia, y después muy lentamente ir metiendo la aguja al mismo tiempo que seguimos administrando anestésico, de tal manera que la anestesia, o la aguja más bien, va penetrando en una zona previamente impregnada con anestésico. Ahora, para lograr nuestra anestesia, necesitamos tener obviamente una jeringa que tenga un arpón que nos permita hacer succión. En mi caso, yo soy muy pequeño, vaya, estoy chaparro y mis manos son pequeñas, entonces no me alcanza el pulgar para hacer succión. Entonces, una opción muy buena es comprar una jeringa que tenga autosucción, es decir, que haga una succión automática. Estas jeringas, por ejemplo, son muy buenas. Yo les recomiendo una, si la pueden conseguir, se vende en México sin ningún problema, lo distribuye COA. Es la jeringa llamada ECO de Septodont, que es una jeringa que viene en una sola pieza y que hace succión automática. Es muy, muy buena, muy, muy cómoda de utilizar. Ahora, ¿qué tipo de aguja vamos a utilizar? Para los bloqueos que hacemos en odontología común y corriente, la aguja larga ya no se utiliza, ni tampoco agujas que sean muy gruesas. Yo lo que les recomiendo utilizar es una aguja corta de calibre 30. Por ejemplo, en mi caso, en mi consulta, lo único que utilizo son estas dos. Las agujas de calibre 30, la corta para la regional inferior y la extra corta para todo lo demás. Es decir, todo lo anestesio con aguja extra corta, menos la regional mandibular que hago con una aguja corta. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo recomendable utilizar? Agujas con calibre 30, cortas y extra cortas. Algo que es muy importante es utilizar la aguja una sola vez. Cada vez que nosotros metemos la aguja, este bisel generalmente se dobla un poco, y si llegamos a topar con hueso se dobla aún más. El riesgo de volver a meter una aguja que tiene el bisel doblado es que podemos lesionar el tejido, provocar un sangrado interno, y si ese sangrado a la hora de formar un coágulo se organiza muy cerca de un nervio, ese coágulo puede presionar la vaina del nervio y causarnos una parestesia. Las agujas que a mí en lo particular más me gustan son estas llamadas Monoject de Covidien. Tienen un control de calidad muy, muy bueno. Es prácticamente imposible que se rompan, y son las que en mi práctica al menos he visto que son las que tienen el mejor filo. Sin embargo, de todas las que hay en el mercado, todas funcionan. Nuestro tercer elemento va a ser nuestro cartucho. Ahí dependerá mucho de la marca, pero en general todos los cartuchos tienen la misma composición. Tendrán el cartucho, que puede ser de vidrio o de plástico, un anillo de aluminio a través del cual vamos a meter la aguja, y después un émbolo, generalmente de hule, a través del cual vamos a hacer presión para liberar el anestésico. Ahora, cuando vamos a anestesiar a un paciente, generalmente nos vamos a enfrentar a retos, tanto en la mandíbula como en el maxilar superior. En la mandíbula, el reto es lograr una anestesia regional profunda, es decir, adormecer todos los dientes. Entonces, para eso, vamos a ver cómo poner una técnica regional, y les voy a presentar un algoritmo que es el que yo utilizo para anestesiar a los pacientes. Fue propuesto por Nustein y Donmar ya hace algunos años, y hay que entender muy bien, un algoritmo es una serie de pasos que, si nosotros seguimos al pie de la letra, nos van a llevar siempre al mismo resultado. Es decir, nuestra anestesia tiene que ser siempre predecible, que siempre sea igual, que no haya un caso donde sí le pegamos a la anestesia, otro caso donde no. Entonces, algo muy importante, a lo mejor contrario un poco a lo que han aprendido, es tratar de siempre colocar dos bloqueos del nervio dentario inferior.
con anestésicos diferentes. Es decir, la recomendación es poner un primer cartucho con mepivacaína simple al 3%, porque es el anestésico que tiene mayor porción base, es el que más va a penetrar a través de la fibra nerviosa y el que mejor difusión tiene porque no tiene vasoconstrictor. Y de ahí nos vamos a esperar unos 5 minutos. Después de esos 5 minutos van a colocar un segundo bloqueo un poquito más arriba y un poquito más atrás. Uno de los éxitos en la técnica mandibular es anestesiar más arriba de donde normalmente hubieran anestesiado. Entonces, un consejo de esos de kilo que espero que se puedan llevar el día de hoy es de donde normalmente ponen su regional inferior, la siguiente vez pónganla 1 centímetro más arriba y van a ver cómo la anestesia va a ser mucho más rápida y mucho más profunda y de mayor calidad. Ahora, algo importante, entre un bloqueo y otro, no dejen acostado, al paciente. Siéntenlo en el sillón. El simple hecho de sentar a un paciente potencializa el efecto anestésico. Y de estos dos bloqueos regionales vamos a darles unos 10-15 minutos y después vamos a hacer una infiltración bucal con articaína. Es el único anestésico que puede atravesar el hueso por vestibular. Entonces, entre las raíces del primero o del segundo molar. Finalmente, ya que hemos esperado unos 20 o 30 minutos, si quieren estar seguros que su pulpa está bien dormida, háganle una prueba con hielo. Si no siente el hielo, procedan con su tratamiento. Si siente el hielo, pónganle intraligamentario. Esta es la forma adecuada de anestesiar un molar mandibular, sobre todo un molar que tenga dolor. Ahora, recordar la zona que tenemos que esperar que se anestesia. Al paciente se le tiene que dormir el labio y el mentón de ese lado, toda la piel hasta la oreja. Esta es la zona de anestesia que nosotros vamos a buscar. ¿Cómo? A nivel de la espina spix. Con el dedo palpen la línea miloioidea interna y donde ésta sube y se hace un engrosamiento en la rama, esa es la espina spix. Ese es el lugar donde nosotros queremos anestesiar. Ahora, si nosotros lo hacemos adecuadamente, vamos a bloquear 3 nervios. El lingual, que recorre la mandíbula por adentro, dándonos anestesia de la mitad de la lengua. El dentario inferior, que recorre el cuerpo mandibular por adentro, dándonos anestesia en pulpas de ese lado, y el bucal, que va a recorrer la mandíbula por afuera y nos da sensación de anestesia en labio, en mentón, en piel, hasta la zona de la oreja. En algunas ocasiones anestesiamos y el paciente nos dice que lo único que siente adormecido es la mitad de la lengua. En esos casos, ¿qué pasó? La anestesia quedó muy corta, más bien la aguja quedó corta y la única fibra que estamos bañando es el nervio lingual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Irnos más atrás y más arriba. Y ahí es donde vamos a encontrar el tronco mandibular. A veces, si usamos aguja larga o metemos mucho la aguja, nos puede pasar esto, que a la hora de anestesiar, lo único que se le adormece al paciente es la garganta. Entonces, en estos casos, estamos depositando anestesia en la parótida. Entonces, en estos casos, nos tenemos que ir más atrás, retraer la aguja e irnos más arriba. Siempre ir más arriba es la solución. Otro factor importante es no cantear tanto la jeringa hacia los molares. La jeringa tiene que entrar más o menos en la zona de canino o premolares, nunca en la zona de molares, si no vamos a topar con hueso y vamos a evitar por completo la língula o spina spix. Entonces, canino o premolar y nos vamos directo hacia la spina spix y con una técnica directa soltamos el anestésico a este nivel. Mucha gente se preocupa de hacia dónde está el bisel de la aguja. Esto se ha demostrado que no es tan importante. Si nosotros logramos hacer o liberar anestésico en esta zona, por difusión va a penetrar al canal mandibular. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de colocarlo, más o menos canino premolar del lado opuesto. Ahora, si nosotros vamos a trabajar unos premolares, ya tenemos una forma diferente. Entonces, ahora nuestro algoritmo va a ser el siguiente. Vamos a colocar nuevamente 2 bloqueos, un bloqueo con mepivacaína al 3 y un bloqueo con articaína. Le damos 10-15 minutos, nos aseguremos que el labio esté dormido. Y después le vamos a colocar un bloqueo del nervio mentoniano, es decir, a nivel del mentoniano vamos a colocarle ahora un cartucho de mepivacaína simple. En algunos casos, muy pocos, vamos a necesitar intraligamentaria. Yo hasta ahorita en 25 años nunca he necesitado colocar intraligamentaria en un premolar mandibular con dolor. Ahora, ¿cómo ponemos esa mentoniana? Algo muy importante, esta es una foto de cómo se está colocando. Si nosotros pudiéramos ver al paciente de frente en un corte axial, nunca entrar con la aguja orientada a 45 grados con respecto del hueso. Si hacemos eso, la probabilidad de entrar al agujero mentoniano es muy alta. Tenemos que reorientar nuestra aguja y entrar lo más paralelos posibles al cuerpo mandibular para soltar el anestésico aquí sin meter la aguja. Cuando hacemos esto, generalmente se genera una pequeña vejiga de anestesia, la presionamos con el dedo y hacemos que el anestésico penetre por difusión. Una técnica mentoniana sola nos daría anestesia de la mitad del labio y del mentón más o menos a la zona de la comisura, pero como aquí ya se colocaron 2 regionales previas, vamos a tener toda la anestesia inferior y nos aseguramos de tener una anestesia más profunda. Ahora, si tuviéramos que anestesiar caninos o incisivos, ahí vamos a hacer algo muy similar al bloqueo mentoniano, es decir,
2 bloqueos regionales, uno con mepivacaína, uno con articaína, después un bloqueo del nervio mandibular, y si hubiera dolor a la hora de trabajar, aquí no podemos colocar intraligamentaria. Lo que tenemos que hacer es colocar infiltración lingual y labial de articaína, porque la intraligamentaria no funciona bien en el sector anterior e inferior. Una infiltración labial con articaína nos da 76% de anestesia pulpar, y si le aumentamos a esto una infiltración lingual, nos aumenta un 98% de éxito la anestesia pulpar. Entonces, normalmente para trabajar los anteriores e inferiores, después de haber colocado nuestros 3 bloqueos, 2 mandibulares y uno mentoniano, tenemos que tener anestesiado toda esta zona, desde la mitad del labio, mentón, hasta la oreja. Ahora, en el maxilar superior, por ejemplo, si yo quiero anestesiar un segundo molar, también, o primer molar o premolar, vamos a seguir también estos algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para anestesiar un segundo molar, lo que voy a hacer es colocar a nivel del ápice de la raíz distal del segundo molar 2 bloqueos. Uno con mepivacaína simple, me espero 10 minutos, uno con articaína y le doy otros 10 minutos. Y con eso generalmente es más que suficiente. Si yo tuviera que anestesiar un primer molar, bueno, ya el bloqueo es diferente, porque acuérdense que el primer molar superior recibe 2 inervaciones, una del nervio alveolar superior posterior, que inerva raíz palatina y distal, y otra del nervio alveolar superior medio, que inerva la raíz mesial. Entonces, para bloquear un primer molar, pongo un bloqueo con mepivacaína en esta región, y luego pongo un bloqueo con mepivacaína también entre los 2 premolares. Me espero 10 minutos, siento al paciente y después coloco un segundo bloqueo ahora con articaína a nivel de la salida del nervio alveolar superior posterior, y un segundo bloqueo con articaína entre los 2 premolares. Y me espero nuevamente 10-15 minutos. Y de esta manera bloqueamos profundamente a el primer molar superior. Ahora, cuando ustedes tengan que colocar 2 bloqueos en el primer molar, coloquen primero siempre el del dentario posterior. Esta es la zona menos inervada de la boca. Esta es una zona muy poco sensible. Es muy fácil de poner y normalmente el paciente lo siente muy poco. Aquí, como está el reborde óseo, es conveniente doblar un poquito la aguja para que logre penetrar y que no nos vayamos directo al músculo. Queremos anestesiar en fondo de saco. Nuestro segundo bloqueo, que es el bloqueo medio, lo hacemos entre los 2 premolares, o bien, si tuviéramos que anestesiar premolares, este es el único bloqueo que vamos a hacer. Ahora, algo importante, se logra mucho mejor anestesia haciendo un bloqueo, como les acabo de mostrar, que si hacemos únicamente infiltración bucal para el primer molar. Otra cosa importante, si ustedes van a hacer operatoria, por ejemplo, o endodoncia, la anestesia palatina no es necesaria, no incrementa el porcentaje de éxito. Si a su paciente le molesta la grapa cuando lo aíslan, busquen otra grapa. Tienen que ajustar una grapa a un diente y no hacer que el diente se ajuste a la grapa. Entonces traten de tener de todas las grapas posibles y ajusten la grapa sobre el diente, no sobre la encía o el paladar. Un factor importante que hay que tomar en cuenta es la longitud de las raíces. Entre más profunda y grande sea una raíz palatina o una distal en la radiografía, más difícil va a ser anestesiar a un paciente que tenga dolor previo en un primer molar superior. Entonces, en esos casos tenemos que aumentar el tiempo de espera y también aumentar la cantidad de anestésico. Ahora, ¿cómo vamos a anestesiar un premolar? Entonces, para un premolar, cualquiera, primero o segundo, vamos a hacer un bloqueo del nervio medio superior anterior, es decir, vamos a poner anestesia entre los 2 premolares. No nos vamos a ir al ápice de uno o de otro, no, la salida del nervio está entre los 2. Bloqueamos ahí y anestesiamos a los 2 premolares. Es decir, no podemos bloquear un premolar y el otro no. Ahora, si tuviéramos que trabajar en uno de los dientes anteriores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar anestesia por infiltración a nivel del ápice, del central, del lateral o del canino. Ahí tenemos la fortuna que podemos anestesiar dientes de manera independiente. Ahora, un consejo muy útil es el siguiente. Cuando ustedes vayan a poner anestesia en los dientes anteriores superiores, generalmente anestesiamos en una zona muy sensible. Es muy doloroso para el paciente. Entonces, traten de llevar su aguja de lado, no paralela al diente, sino como si vinieran desde distal. No entiendo bien el por qué y nadie me lo ha sabido explicar, pero el hecho de meter la aguja así sesgada hace que el paciente lo sienta menos. ¿Okay? Ahora, si nosotros tuviéramos que bloquear los 3 dientes, el central, el lateral, el canino, o tuviera yo un absceso en esta zona, trato de alejar de esa zona y coloco de plano una anestesia infraorbitaria, es decir, me voy directo al agujero infraorbitario, nuevamente con una aguja corta, 30, ¿no? Metiendo lo más profundo y tratando de llegar lo más cerca posible al reborde del malar y anestesiando ahí lateral, central y canino. Algo importante con esta anestesia, la infraorbitaria, no logramos una anestesia profunda de los premolares. Ahora, una vez que ya hemos repasado de manera muy rápida
cuáles son los bloqueos principales, vamos a elegir qué anestésicos vamos a usar. Entonces, al respecto, de acuerdo a su cadena intermedia, los anestésicos se dividen en ésteres, que ya no existen. Estos 3 anestésicos producían respuestas de alergia porque eran metabolizados en líquido encefalorraquídeo, por lo tanto cayeron en desuso. Hoy en día los anestésicos que usamos son amidas, son muy, muy seguros. Entonces, en México tenemos lidocaína, mepivacaína, articaína y prilocaína. Entonces, vamos a revisar de manera general estos anestésicos. Antes hay que recordar qué es lo que contiene el cartucho, es decir, qué le estamos metiendo al paciente cuando nosotros lo anestesiamos. Entonces, primero lo que le vamos a colocar es el anestésico local, ya sea mepivacaína o lidocaína o articaína, y este anestésico normalmente es ácido. Los ácidos en solución se precipitan. Entonces, para evitar esto, a ese anestésico se le combina con sal, con cloruro de sodio, para volverlo un clorhidrato, una sal. Si ustedes se fijan en sus cartuchos, generalmente dice clorhidrato de esto o bitartrato de aquello, ¿no? Son soluciones básicas derivadas de un ácido. Tendrá el vehículo para llevar todo al cuerpo, que será el agua destilada, y puede tener o no un vasoconstrictor. En México tenemos 2 vasoconstrictores, que son la epinefrina, que es un derivado de la adrenalina, o bien la felipresina u octapresina, que es un derivado sintético de la hormona antidiurética humana. Ahora, si nuestro cartucho tiene vasoconstrictor, tiene que tener forzosamente un conservador, como puede ser bitartrato de sodio, bisulfito de sodio, metilparabeno, y aquí es donde podemos tener problemas. Normalmente un paciente no puede hacer una respuesta de alergia a la adrenalina. Las respuestas de alergia a un anestésico hoy en día son muy raras porque son anestésicos muy seguros. Entonces, si llegamos a tener una respuesta de alergia, normalmente es al conservador del vasoconstrictor. En su historia clínica es muy importante que chequen si el paciente no tiene alergias conocidas a los conservadores, porque pudiera ser una respuesta cruzada de alergia al vasoconstrictor. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener un paciente que entra en shock anafiláctico. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Primero, el paciente va a tener dificultad para respirar porque hay broncoespasmo, va a tener una baja drástica de la presión porque hay vasodilatación, va a tener angioedema, va a estar inflamado y va a tener rash cutáneo. Entonces, una vez que eso pasa, tenemos muy pocos minutos para sacar al paciente del shock y evitar que muera. Entonces, algo que hay que tener a la mano, si es que ustedes pueden conseguirlo, es esto que se llama EpiPen, que es una carga de adrenalina. Si no la consiguen, pueden comprar en una farmacia o en un lugar donde se vendan productos paramédicos Pinadrina, ese es el nombre comercial. Es una ampolleta que contiene epinefrina al 1 por 1000. Y eso es un salvavidas. Vale 7 pesos cada ampolleta nada más. Entonces, algo importante es colocarla en el músculo vasto externo de la pierna. ¿Por qué aquí? Porque es una zona sumamente irrigada y es donde mejor distribución va a haber de la epinefrina. Entonces, si nosotros hemos identificado el shock anafiláctico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocarle una inyección de EpiPen o bien en una jeringa de 3 o 5 mililitros, carguen la mitad de la ampolleta de la pinadrina y se la ponen en el vasto externo. Y de ahí vamos a esperar 10 minutos. En esos 10 minutos hay que llamar obviamente al sistema de emergencias, que venga la ambulancia. Si en 10 minutos el paciente está mejor, ya lo hemos sacado del problema, pero tiene que irse al hospital y tiene que estar en observación un día entero, 24 horas. Si a las 10 minutos sigue igual o peor, le ponemos la otra mitad en la misma pierna o en la otra pierna. Y finalmente se lo tendrá que llevar la ambulancia al hospital. Con esto le hemos salvado al paciente la vida. Esa inyección traten de tenerla en su caja, en su consultorio, en su casa, en el auto. Nunca se sabe en qué emergencia la podamos emplear. Imagínense un día de campo y que alguien sea alérgico a los piquetes de abeja y lo pique una abeja. Esta inyección le salva la vida. Okay, bueno, ahora, otra cosa que tenemos que conocer es qué cantidad de miligramos contiene el cartucho, porque esto nos permite saber cuánto le podemos colocar por cita al paciente y va a depender del porcentaje al que venga. Entonces, del lado izquierdo tenemos el porcentaje anestésicos al 0.5, como la bupivacaína, que en México no existe, tienen 9 miligramos de anestesia. Los que vienen al 1.5, como la etidocaína, tienen 27 miligramos. Los que vienen al 2%, como la lidocaína o la mepivacaína con vasoconstrictor, tienen 36 miligramos. La mepivacaína que viene al 3 o la prilocaína tienen 54 y los que vienen al 4% como la articaína tienen 72. Si contienen vasoconstrictor, hay que recordar que el vasoconstrictor está expresado como una disolución, es decir, una parte de adrenalina o de vasoconstrictor por X partes de anestésico. Entre más bajo es el número, mayor es la cantidad de vasoconstrictor. Otro factor sumamente importante que hay que saber es el pKa de los anestésicos, es decir,
¿En qué pH funcionan mejor? Todos los anestésicos funcionan en un pH ligeramente alcalino. Sin embargo, cuando hay acidez por dolor o por inflamación o por absceso, el pH baja a 6. Entonces, de nuestros anestésicos, ¿cuál va a funcionar mejor? El que tenga el pK más bajo, como es la mepivacaína. Luego aquí dice RN, porción base, es decir, qué porcentaje del anestésico está en porción base cuando nosotros lo metemos al tejido. El que más base tiene es la mepivacaína, por lo tanto es el anestésico que mejor difunde en los tejidos. Siempre nuestro primer bloqueo que sea con mepivacaína simple, sin vasoconstrictor y de preferencia en cartucho de cristal. Después, ¿qué otro anestésico vamos a usar? Uno que pueda atravesar la vaina de mielina. Aquí ven un corte de pulpa, aquí tienen fibras C, que son las fibras del centro, que no tienen una vaina de mielina, y estos son fibras tipo A. Esta vaina negra es una vaina de mielina hecha principalmente por grasa. Entonces necesitamos un anestésico altamente liposoluble para atravesar la vaina de mielina. El que mejor lo hace es la articaína. Entonces, entre más bajo es el pK de mi anestésico, mejor su función en tejidos ácidos. ¿Cuál funciona mejor? La mepivacaína simple. Entre más alta la liposolubilidad, mayor la potencia. ¿Cuál es el más potente? La articaína. Y entre más alto, el grado de unión a proteínas del plasma, mayor la duración. De los que tenemos en México, el que más dura es la articaína. Habiendo visto esto, vamos a ver ahora un protocolo para anestesiar casos complejos, es decir, casos que llegan con dolor, que llegan con un absceso. Entonces, primero tenemos que tener a disposición estos 3 anestésicos de rutina, que son los que vamos a emplear en cada uno de los pacientes. Entonces, siempre en ese orden, mepivacaína, luego articaína y para los refuerzos, lidocaína. Si pueden, tengan a la mano un cartucho de larga duración. Estos no los venden en México, pero hoy en día se pueden conseguir en eBay, en Amazon, sin ningún problema. Yo en lo particular la prilocaína no la utilizo, tiene muchos problemas que por tiempo no vamos a poder ver. Entonces mi primer bloqueo lo voy a hacer con mepivacaína simple al 3%, sin vasoconstrictor. Me va a dar de 2 a 3 horas de anestesia en tejido blando y solamente de 20 a 40 minutos en pulpa. Una vez que coloqué ese bloqueo, me espero de 5 a 10 minutos con el paciente sentado, no acostado. Este renglón es muy importante. Esto es la dosis máxima que podemos colocar por cita. Entonces, esta fórmula es la que usamos para pacientes que pesan 65 kilos o menos. 4.4 miligramos de anestésico por kilogramo de peso dividido entre 54. ¿Por qué? Porque la mepivacaína viene al 3 y tiene 54 miligramos. Para cualquier paciente que pese más de 65 kilos, le podemos colocar 300 miligramos por cita. Ahorita vamos a ver un ejemplo. A mí la que más me gusta es esta. Yo soy un fan de Ceptodont. Sus productos anestésicos, tanto la mepivacaína como la articaína, son muy superiores a los que tenemos en el mercado nacional. No me gusta ser malinchista, pero esa es la realidad de las cosas. Entonces, si yo cobro bien mi tratamiento, lo menos que puedo hacer es ofrecerle a un paciente el mejor anestésico que puede encontrar en el mercado. Entonces, si ustedes quieren saber cuánta mepivacaína simple le pueden colocar a un paciente, van a hacer esta multiplicación. 4.4, que es la dosis máxima, por lo que pese su paciente, y a lo que salga lo dividen entre 54. Ese número que sale es el número de cartuchos máximo por cita. Ahora, si el paciente pesa más de 65 kilos, le podemos poner hasta 300 miligramos por cita, que equivaldrían a 5 cartuchos. No les digo que a fuerza los tengan que poner, no, es el máximo tolerable que podemos colocar en un paciente. Entonces, después de 5 o 10 minutos, le voy a colocar un segundo bloqueo, ahora con articaína al 4%, con epinefrina al 1 por 100,000. Esta me va a dar en tejido blando de 2 a 5 horas, mucho más que la mepivacaína, y ya en pulpa me da hasta 1 hora. Yo utilizo medicaína de Ceptodont, ahorita vamos a ver la imagen, y aquí tenemos la dosis máxima. Ahorita vamos a ver cómo calcularla. Esta es la que a mí me gusta usar. Insisto, no soy malinchista, pero este producto de Ceptodont es mucho mejor que las 2 marcas que tenemos aquí en nuestro mercado nacional. Ahora, algo importante, cuando tengan que anestesiar un molar inferior, primero o segundo, después de sus bloqueos regionales, pónganle un cartucho de articaína por vestibular. Eso potencializa muchísimo el efecto anestésico en molares que tengan dolor previo a la consulta. ¿Cuánta articaína le podemos colocar al paciente? Esta es la fórmula para saberlo. 7 multiplicado por el peso del paciente dividido entre 72 porque tiene 72 miligramos de anestésico. Máximo por cita son 500 miligramos que equivalen a 7 cartuchos. Nuevamente, no estoy diciendo que los tengan que poner. Eso sería el máximo tolerable por cita. Después, mi tercer anestésico, que es el que voy a usar para mis refuerzos, ya sean intraligamentarios o intrapulpares o intraóseos si fueran necesarios, va a ser la lidocaína al 2% con epinefrina al 1 por 100,000. Aquí uso esta, FD de la casa Seiko, y uso esta por una simple razón. El cartucho es de plástico
Y para mis bloqueos, tanto intraligamentarios como intrapulpares, requiero de hacer mucha presión. Y lo que menos quiero es que se me vaya a romper un cartucho de cristal en la boca del paciente. Entonces, esta es la que uso. Esta sí es nacional, de la casa Seiko. La marca es FD. Si ustedes quisieran saber cuánta lidocaína pueden poner en una cita, van a multiplicar 4.4 por lo que pesa el paciente y lo dividirán entre 36, que es el número de cartuchos que trae este anestésico. Para pacientes que pesan más de 65 kilos, le pueden llegar a poner hasta 300 miligramos por cita, que son 8 cartuchos. Pero esto, insisto, es el máximo tolerable. Generalmente en un paciente, por ejemplo en mi caso como endodoncista, que me llega un paciente con una pulpitis muy severa, normalmente yo coloco un cartucho de mepivacaína, después uno de articaína de forma regional, luego un cartucho de articaína por vestibular, me espero, coloco un cuarto de cartucho intraligamentario y con eso tengo más que suficiente. Entonces realmente no es tanta la anestesia que tengamos que colocar. Ahora, la lidocaína, traten de no usarla de inicio, primero porque tiene un pK alto, no difunde bien, ¿ok? Y viene en cartucho de plástico, eso hace que moleste cuando se está metiendo al cuerpo del paciente. Sin embargo, es muy buena porque inactiva neuropéptidos, por lo tanto, siempre traten de emplearla en algún momento, particularmente con refuerzos. Ahora, si tuvieran una paciente embarazada, ¿cómo la van a anestesiar? Entonces ahí, nuestro anestésico de elección va a ser la lidocaína con o sin epinefrina, 2 cartuchos. Le pueden colocar mepivacaína también con o sin epinefrina, 2 cartuchos. Y le pueden llegar a colocar articaína siempre y cuando lo autorice el ginecólogo. La articaína en el feto puede producir un metabolito que se llama ortotoluidina, que en algunos casos puede llegar a producir metahemoglobinemia. Entonces, para la colocación de articaína tienen que tener la autorización por escrito del ginecólogo. Ahora, si después de su consulta su paciente se ve así y quisiera que pasara más rápido el efecto anestésico, ¿qué podríamos hacer? Una opción es darle o pedirle que tome mucha agua. Obviamente, si toma mucha agua, va a acelerar la micción y eventualmente va a ir a orinar más frecuentemente. Y como sabemos, todos los anestésicos son eliminados a través del riñón. Por lo tanto, esto va a ayudar. Otra cosa que podemos hacer aún más profesional es conseguir esto. Es un producto de Ceptodont llamado Oravers que contiene mesilato de fentolamina. Este es un agonista natural de los receptores alfa 1 adrenérgicos. Entonces lo que va a hacer es bloquear receptores alfa 1 haciendo que toda la adrenalina sea recaptada por receptores beta 2 que producen vasodilatación. Si hay vasodilatación, se abren los vasos y hay un despeje más rápido del anestésico. En maxilar superior vamos a lograr casi hora y media que pase más rápido el anestésico y en el maxilar inferior 47 minutos. Esto, aunado a una gran cantidad de agua, hace que el paciente le pase el efecto anestésico más rápido y que pueda hablar mejor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen que hablar en público, que dan clases o que simple y sencillamente no quieren tener la boca chueca una vez que salen de la consulta. Entonces, para concluir de manera rápida, algo que tienen que recordar es importante, es el fracaso anestésico por sí solo no existe. Siempre que al paciente no le hace efecto el anestésico, pasa una de 3 cosas. O no la colocamos en el lugar adecuado, o no le colocamos la cantidad suficiente de anestesia, o no combinamos adecuadamente nuestros anestésicos. Entonces, para eso necesitamos tener un conocimiento profundo de la etiología del dolor, de la anatomía del sitio donde vamos a colocar la anestesia y de la fisiología de la acción de nuestros anestésicos. Tenemos que comprender muy bien cuáles son los factores que retrasan el efecto anestésico. Dolor previo, inflamación previa, acidez en el medio, un absceso previo. Algo muy importante es combinar los anestésicos, tomar lo mejor de cada uno. Mepivacaína, ¿por qué? Porque tiene una porción base más grande, difunde más rápido, tiene un pK más bajo, luego articaína porque es mucho más liposoluble que los demás, y luego lidocaína porque se ha demostrado que logra disminuir la cantidad de neuropéptidos en el medio que producen dolor. Otra cosa que hay que recordar es que cuando ustedes ven un paciente con dolor, el tiempo de latencia está incrementado, es decir, el tiempo en el cual debe de hacer efecto el anestésico se ve incrementado. Si nosotros empezamos a trabajar más rápido que eso, vamos a trabajar en un paciente con dolor, y eso es generalmente lo que queremos evitar. El tema de anestesia es un tema muy amplio, tuve que hacer un resumen muy rápido, porque me decían que teníamos 45 minutos disponibles, entonces les quiero dejar esta lectura. Si alguien la quisiera, ahorita les voy a dejar mis datos, mándenme un mensaje y con mucho gusto se las hago llegar. Esta revista no fue digitalizada, sin embargo tengo el manuscrito original y con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Ahora, si les gusta también, pueden entrar a YouTube y en el buscador, si ponen Sabe 37 de AME y mi nombre, les va a salir una plática de anestesia
Esa es de 1 hora, más completa de lo que vimos el día de hoy. La pueden descargar, es libre de costo. O también, si les interesa, di este tema mucho más amplio, de 1 hora y media, casi 1 hora 45, en inteligencia dental hace un mes y medio. Se llama Manejo Eficiente del Dolor Dental. Entonces, si en su buscador ponen I+D 929, Manejo Eficiente del Dolor Dental, y mi nombre, les va a salir esa plática. La pueden ver ahí, la pueden descargar, no tiene ningún costo. Y la pueden ver, parar, volver a ver. Es muy interesante. Entonces, quiero agradecerles muchísimo la invitación. A la Universidad Cuauhtémoc Querétaro, una universidad a la cual le tengo mucho cariño. Yo di un diplomado de endodoncia ahí en 2 ocasiones, dando los 12 módulos. En otra ocasión participé en 6 módulos y ahora voy como profesor invitado un par de módulos o 3 cada vez que hay un diplomado de endodoncia. Eh, Algo que es muy importante, si a ustedes les interesa, el nivel académico es muy bueno en la universidad, no solamente en licenciatura, sino también a nivel de diplomados, es muy bueno, y tengo entendido que pronto, o ya abrieron especialidades, también serán de altísima calidad. Pueden contactarlos a través de sus redes sociales, búsquenlo como Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Esta es una excelente opción para su preparación, tanto profesional a nivel de licenciatura como para educación continua. Entonces, les quiero agradecer muchísimo nuevamente la invitación, tanto a la Universidad Cuauhtémoc Querétaro como a Priscila Hernández y a Daniel Cardoso, a través de quienes pudimos hacer esto. Y les agradezco muchísimo a los chavos que me están ayudando a hacer esta presentación en vivo. Ha sido un placer y un honor poder compartir un ratito con ustedes algo de anestesia. Les dejo mis datos. Estas son mis 2 direcciones de Face. Este es mi número de WhatsApp y mi dirección de Instagram. Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un mensaje. Siempre estoy disponible, siempre contesto, con muchísimo gusto. Entonces, con esto terminamos. Nuevamente agradezco muchísimo su atención y vamos a pasar a una sesión corta de preguntas. Entonces me preguntan, ¿hay alguna técnica específica para lograr anestesia profunda intraósea? Sí, sí la hay. Esta pregunta la hace Alfredo. Una es usar un instrumento que se llama X-Tip, que es un perforador que sirve para perforar el hueso cortical, y luego a través de esa perforación metemos la aguja y liberamos anestésico. Podemos hacerlo también, hay un dispositivo muy reciente, muy bueno, que se llama Quick Sleeper, que es un aparato, es como una pieza de mano en la cual se pone un cartucho y una aguja, y esta aguja va dando vueltas, perfora la encía, perfora la mucosa, perfora el hueso y coloca anestesia intraósea. Tiene una desventaja, es muy caro, vale $7,500. Para mí la mejor forma de colocar anestesia intraósea es X-Tip. No es caro, se consigue en internet, en México no lo hay, es de Dentsply, se llama X-Tip. La segunda pregunta la hace Romina y dice, ¿se pueden combinar anestésicos en un solo paciente? Sí, claro, por supuesto que sí. Cuando nosotros combinamos anestésicos en un paciente, farmacológicamente vamos a provocar sinergismo aditivo, es decir, se van a sumar las cualidades de cada uno de los anestésicos y se van a potencializar. Desafortunadamente, alguien hace tiempo dijo que combinar anestésicos era peligroso y podía causar inclusive la muerte en un paciente. Sin embargo, esto es falso. No hay ningún estudio publicado en ninguna revista del mundo que demuestre que no se pueda combinar anestésicos. Háganlo, por favor, eso es sumamente importante. La tercera pregunta es de Francisco, que pregunta, ¿existe algún riesgo de agudizar el proceso de infección infiltrando anestésico sobre un absceso? No, no podemos diseminar la infección. Sin embargo, anestesiar en el sitio del absceso va a causar muchísimo dolor. Entonces, una recomendación es traten de alejarse lo más que puedan del absceso. Por ejemplo, si el absceso está en un central, lateral, canino, premolar, inferior, coloquen una regional mandibular. Si el absceso está en un central, lateral, superior, por ejemplo, pónganle una infraorbitaria, ¿no? O sea, traten de alejarse lo más que puedan del sitio del absceso. ¿Por qué? Porque va a causar dolor, pero no hay peligro de diseminar la infección. Perla pregunta, ¿qué anestésico puedo ocupar en una paciente embarazada? Es una muy buena pregunta. El anestésico de elección en la mujer embarazada es la lidocaína. Recuerden que los fármacos que podemos usar en una mujer embarazada se clasifican de acuerdo a la clasificación de la FDA, que es la Administración de Drogas y Fármacos de Estados Unidos, en 5 letras, A, B, C, D y X. X es lo que jamás podremos usar en una mujer embarazada. A, lo que podemos usar sin problema, como son las vitaminas. En clasificación B, el único fármaco que está ahí es la lidocaína, por lo tanto, siempre es nuestra primera opción. Con o sin vasoconstrictor, 2 cartuchos. Luego tenemos la mepivacaína. Pueden usarla con o sin vasoconstrictor, también 2 cartuchos máximo. Y, como habíamos comentado en la plática, pueden usar articaína siempre y cuando lo autorice el ginecólogo, porque la articaína puede causar, en algunos casos,
en el feto algo que se llama metahemoglobinemia por un metabolito que se llama ortotoluidina. Entonces, nuevamente, primera opción, lidocaína; segunda opción, mepivacaína; articaína bajo supervisión del ginecólogo; y la prilocaína, si la pueden evitar, evítenla, porque su vasoconstrictor, la felipresina, produce la activación de una hormona que se llama oxitocina, que a su vez que a su vez activa la liberación de prostaglandinas que producen contracciones del útero, lo cual es un efecto totalmente indeseado en una mujer embarazada. Entonces, si no hay más preguntas, o déjenme checar, creo que sí hay una más, disculpen. Dice, pregunta Marta Gutiérrez, ¿por qué la mayoría de los cirujanos dentistas siempre han empezado con lidocaína? ¿O de dónde empezó a aplicarse siempre lidocaína? La respuesta a mucha gente no le va a gustar, pero la razón por la cual se usa lidocaína tanto en México es muy simple: es el anestésico más barato. Entonces, la mayoría compran el anestésico más barato. La odontología buena es una odontología costosa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cobro muy bien el tratamiento que hago. Entonces, lo mínimo que debo de ofrecer, si estoy cobrando tanto por mi tratamiento, es darle al paciente la mejor opción en cuanto a anestesia. ¿Por qué lidocaína de inicio no? Primero, porque viene en cartucho de plástico, el paciente lo siente más. Segunda, su pK es muy alto, entonces tarda mucho en difundir. Entonces, mi primera opción siempre es mepivacaína, por las cuestiones que ya vimos, seguido de articaína, y sí uso lidocaína, pero no como un bloqueo inicial. La voy a usar para hacer refuerzos intraligamentarios, intrapulpares o intraóseos. Me parece que con eso terminamos la sesión de preguntas. Nuevamente agradezco muchísimo a la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Perdón, hay otra pregunta, disculpen, de Rogelio Valentín Espinosa. Si algún anestésico nos provoca choque o edema generalizado, ¿puede funcionar la dexametasona? Sí, sí puede funcionar. Sin embargo, eso no va a sacar al paciente del shock anafiláctico. Recuerden, cuando hay un shock anafiláctico, lo que está sucediendo es que las células cebadas del paciente y los mastocitos están degranulando una gran cantidad de histamina. La histamina, ¿qué va a producir? Va a producir broncoespasmo y vasodilatación. Por eso es que al paciente le cuesta trabajo respirar y por eso es que le baja drásticamente la presión. La mejor forma de revertir el shock anafiláctico es colocar un antagonista natural de la histamina. El antagonista natural de la histamina es la adrenalina. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Va a producir dilatación, es decir, va a abrir nuevamente los bronquios, el paciente va a volver a respirar y va a producir vasoconstricción, va a cerrar los vasos para que él vuelva a subir la presión. Ahora, el paciente que tuvo el shock anafiláctico tiene que irse al hospital un día entero y estar canalizado y en observación. Y ya en el hospital le van a colocar seguramente metilprednisolona como cortisona para controlar la inflamación y el angioedema. Con esto terminamos. Nuevamente agradezco muchísimo su atención y nuevamente muchísimas... perdón, una última pregunta. ¿Puede utilizarse mepivacaína con epinefrina en pacientes diabéticos o hipertensos? En pacientes diabéticos pueden usar cualquier anestésico, el que ustedes quieran, no hay ningún problema. En el paciente diabético tipo 1, que es insulino dependiente, 2 cartuchos máximo de epinefrina por cita. Y en pacientes hipertensos podemos usar cualquier anestésico simple, sin vasoconstrictor. Si está controlado, pueden usar hasta 2 cartuchos con epinefrina. Espero que eso haya contestado la pregunta. Nos despedimos. Nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad Cuauhtémoc Querétaro por la invitación y a todos ustedes por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Buenas tardes.